Hola, buen día para todos. Mi nombre es Sandra Torres y me encuentro en la subsidiaria de Colombia. El día de hoy les voy a presentar el primer módulo del curso de Administración de Recursos Humanos, reclutamiento. Eh, Quiero presentarles la metodología que actualmente está en furor en el mundo del reclutamiento y la selección del personal y cómo las empresas han venido implementando este proceso de una manera muy exitosa. Para iniciar, quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué en el mundo del reclutamiento y la selección no estamos obteniendo los resultados que teníamos antes si estamos haciendo lo mismo? Muy bien, la respuesta es muy sencilla. Precisamente porque seguimos haciendo lo mismo. El poder ha pasado de la empresa al candidato. Y esto ha cambiado porque hoy en día el poder de decisión lo tiene es el candidato. Un candidato ya no busca únicamente un salario o un sueldo, sino que busca mucho más. Un proyecto que lo apasione, una cultura que sea diferente, un buen ambiente laboral, una empresa seria, reconocida y que tenga estabilidad. En otras palabras, lo que quiero decir es que em, el candidato ha modificado la manera en cómo busca el empleo y más aún si pertenece a un perfil muy solicitado, como son, por ejemplo, el caso de un representante de ventas, de un ingeniero, de cargos que sean especializados, con habilidades digitales. En esos casos, es el candidato el que toma la decisión de aplicar o postularse a un vacante y solo lo va a hacer si le parece atractiva la empresa. Eh, por lo tanto, nuestra manera de contratar debe adaptarse a la manera en cómo el candidato está buscando el empleo hoy en día. En este sentido, el candidato se ha convertido en el cliente del área de recursos humanos. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros queremos comprar un producto o cuando queremos hacer un viaje, una de las cosas en las que pensamos es en reservar un hotel. Y al reservar el hotel buscamos que cumpla varias características según nuestras necesidades. Seguramente vamos a revisar fotos en internet, vamos a revisar en dónde está ubicado, que esté cerca al lugar que queremos conocer. Vamos a verificar que incluya el desayuno, que los costos sean acordes a nuestro presupuesto, etcétera. Ahora pensemos lo que debe analizar un candidato cuando está buscando un puesto de trabajo. Me imagino que lo primero que piensa es que es el lugar en donde va a estar todos los días por 8 horas. Entonces, el candidato se comporta a la hora de elegir un trabajo como si estuviera eligiendo un celular. Entonces, vamos a ver por qué todo esto ha cambiado. Pero antes, quiero mostrarles unos datos muy interesantes que encontré. El 66% de los candidatos se informan acerca de la cultura y los valores de la empresa antes de inscribirse. Esto ocurre especialmente con los candidatos que son de tipo pasivo. Y aquí quiero hacer un paréntesis y explicarles que existen dos tipos de candidatos. Unos se llaman candidatos activos y otros candidatos pasivos. Los activos son todos aquellos que están buscando trabajo de manera constante, activamente. Están dispuestos pues, a cambiar inmediatamente del trabajo. Mientras los pasivos son aquellos que no están buscando trabajo constantemente, pero no significa que no estén interesados en cambiar. Este porcentaje está entre un 70%, representa el grueso de los candidatos en el mercado. Suelen estar cómodos en su trabajo actual, pero no al 100%. Entonces, cuando me refiero a que el 66% de los candidatos se informan acerca de la cultura y los valores de la empresa antes de inscribirse, es porque cambiar de empleo no es una decisión que se toma a la ligera o de la noche a la mañana. Es una decisión muy importante porque depende de la estabilidad pues financiera económica, ¿no? De, de cada uno de los candidatos y además, pues, de su familia. ¿Y por qué pasa esto? Pues un ejemplo es, si yo soy una persona que le gusta la comida vegetariana, por ejemplo, o ecológica,
pues no voy a querer trabajar en un McDonald's o en un corral porque mis principios y valores, inclusive objetivos, no están alineados a los de esas compañías. Entonces vemos que para los candidatos es muy importante ver cómo es la empresa y cuál es el propósito. ¿Ok? Luego vemos un 50% de candidatos que se interesan por la misión y la visión de la empresa. Y por último, el 50% de los candidatos valoran las opiniones de los empleados de la empresa. ¿Qué estamos viendo con esto? Pues hoy en día está en Internet toda la información y existen plataformas que tienen mucha de esta información que han dejado antiguos empleados o candidatos valorando el proceso de selección de las empresas. Y si no tenemos un buen proceso, pues van a hablar muy mal de nosotros. Eh, el proceso de reclutamiento ha tenido una evolución importante. Como ven en la imagen o en la presentación, empezó en los años 90 con el 1.0, donde se utilizaba el papel y el periódico y de manera presencial. Luego pasa al 2000 por 10 años, el 2.0 permanece em, vigente. Aquí pues ya vemos el Internet, algunas ofertas a través de las redes, portales de reclutamiento, portales de empleo. Ya en el 2010, 5 años, hasta el 2015, se encuentran algunas redes sociales, combinan la parte presencial con pues la parte virtual. Y por último, tenemos el reclutamiento 4.0 que inicia desde el 2016 hasta la fecha y pues el potencial es las redes sociales y la imagen de marca empresarial y del propio candidato. ¿Qué es el reclutamiento 4.0? Realmente es una metodología muy innovadora que hoy en día ya se aplica en muchas empresas que básicamente se centran es en el candidato y ayuda a traer el talento humano que sea adecuado y enamorarlo en el proceso de selección. Naturalmente, contratarlo se hace mucho más eficiente y rápido el proceso. Hoy en día el 40% de las empresas recurren al reclutamiento 4.0 para captar el talento en sus compañías. Esto es como un dato importante. Les quiero contar que el reclutamiento 4.0 cobra especial importancia en la presencia activa de la compañía en redes sociales, especialmente en Twitter, LinkedIn o Facebook. Aquí vemos nuevos métodos de selección que nos ofrece este reclutamiento. Como ven, hay 4 métodos: gamificación, reclutamiento social, reclutamiento entrante o pequeños datos. Voy a explicar de manera muy general cada uno de ellos con unos ejemplos que creo que van a hacer más fácil el entendimiento del proceso. Entonces, en gamificación, que es una clave del reclutamiento, y básicamente lo que utiliza son dinámicas de juego. Su objetivo es encontrar un candidato perfecto, pero para que sea exitoso este método se requieren 4 requisitos fundamentales, como los pueden ver en la presentación. Está la adaptabilidad, que pues como bien lo dice, es que el juego se adapte a las necesidades del puesto que están buscando en la empresa. Y pues no va a ser igual nunca el proceso de un reclutamiento para encontrar un ingeniero que para encontrar un periodista. También tenemos el atractivo. Pues aquí los candidatos deben sentir ganas de participar y estar motivados. La seguridad, creo que las normas y el proceso de gamificación debe estar correctamente preparado para que el candidato lo pueda realizar de una manera honesta y no tenga ningún fraude en el proceso. Y por último, la seriedad, pues este proceso de gamificación es algo muy serio y por eso es necesario que la empresa concientice a todos los candidatos de la importancia de pues ejecutar de manera correcta el proceso.
Tengo algunos ejemplos que quiero pues mencionarles que encontré en el proceso de capacitación y es Google utilizó este método de gamificación para atraer talento. Entonces, básicamente lo que hizo fue, un joven estaba cursando un máster de informática y accedió al proceso de selección por medio de este buscador. Nunca envió el currículum. Él solamente estaba buscando pues, información de su maestría y de repente le salió un mensaje en la pantalla. Decía, ¿hablas sobre nuestro lenguaje? ¿Te apuntas a este desafío? El joven pues aceptó, dijo que sí, y Google le proporcionó acceso a una plataforma en la que le planteaban algunos acertijos que si los llegaba a resolver le garantizaban un puesto en la compañía. L'Oreal. L'Oreal también utilizó la gamificación en algunos de sus procesos de selección. Por ejemplo, lanzó era una campaña que se llamaba Rivial. Este juego consistía en que los candidatos que entraban a las oficinas virtuales de la empresa tenían que resolver distintos juegos y todo en función de la rapidez. Quien ganaba por rapidez, pues le sumaban puntos. Además, si lograban invitar a más personas que participaran en este proceso, pues aumentaba el puntaje. L'Oreal en el año 2011 fue premiado a nivel mundial por esta iniciativa. Por último, también Marriott es una cadena hotelera. También utilizó este juego para reclutar personal que necesitaban. Lo que hicieron fue elaborar un videojuego online en el que el objetivo era captar a jóvenes interesados en el mundo de la hotelería. Lo que hicieron fue que se recreaban tareas que debían desempeñar dentro, pues un empleado dentro del hotel, y ahí valoraban determinadas habilidades que tenían que mostrar en ese juego. Mire, su proceso de selección fue tan exitoso y además mejoró o sea, hizo que su imagen mejorara y su marca y aumentó el número de seguidores en Facebook de una manera pues muy importante. Estos son los ejemplos que encontré y que me parecieron muy interesantes para poderles compartir a ustedes. Existen muchos más casos de éxito, pero pues creo que estos fueron de los que más pues se mencionaron en este método. También existe otro método que se llama el reclutamiento social. Aquí también traigo ejemplos. Pues como dice en la presentación, es una estrategia que se emplea para atraer talento utilizando pues las redes sociales. Eh, Facebook utilizó este método lanzando una campaña en la que cualquier cantante que fuera profesional, que quisiera participar en algún casting, únicamente tenía que grabar un video demostrando sus dotes de artista y colgarlo en Facebook dentro del programa de ellos, ¿no? Los que más tuvieran me gusta tenían acceso directamente al casting final. Twitter buscaba una persona para convertirse en el nuevo gerente de comunidad de la marca y creó una campaña con un eslogan. Se llamaba A Ronnie muerto, a Ronnie puesto. Se utilizó un hashtag eh, y esta pues elección fue un éxito. Llegó a un gran número de personas y lograron contratar a la persona ideal para ese puesto. Otro de los métodos que también encontramos en el reclutamiento 4.0 son pequeños datos y esto pues básicamente es analizar los datos. Pues son datos muy concretos que lo que genera o nos sirve es para afinar los resultados y aquí pues encuentran a los candidatos que reúnen las mejores características. Pues lo basan a través de algoritmos y esto pues hace que el método arroje las habilidades y las actitudes del candidato más importantes. Por último, encontramos el último método de reclutamiento 4.0 y es Inbound Recruiting. Aquí les presento el esquema general del proceso, pero
antes quiero que sepan que al final tenemos talento, que el mundo tiene mucho talento y que nosotros desde recursos humanos lo que necesitamos entender y aprender es cómo atraerlo a nuestra empresa. Que ese talento se convierta en visitas. Una vez esas visitas hayan visto nuestra empresa, hayan visto nuestra página web y nuestras oportunidades de empleo, queremos convertirlos en personas que quieran inscribirse en nuestras ofertas. Luego de esto, pues viene el trabajo de nuestro equipo de recursos humanos en contratar lo antes posible, pues para que se conviertan en empleados de Lord Medical. Muy bien, ¿cómo atraer el talento? Entonces, el proceso se divide en cuatro fases. El primero es atraer. La fase eh, atraer al talento, pero hay que tener cuidado, no cualquier candidato, sino aquel que mejor se adapte a la cultura de la organización. La segunda fase se basa en convertir a todos esos visitantes en candidatos que tenemos en nuestra base de datos. La tercera fase se centra en contratar al candidato y la última fase trata de enamorar a los candidatos, que sean descartados y aceptados, con el fin de que se conviertan también en embajadores de nuestra marca. Como dato curioso, los expertos aseguran que tan solo en 3 meses de aplicar esta metodología, algunas empresas han visto crecer su base de datos en más de 3.400 candidatos. Bueno, tips. Aquí pues voy a mencionar algunas recomendaciones y algunos métodos que considero pueden ser importantes y pueden funcionar en el proceso de reclutamiento. En la fase de atraer, tres de ellas importantes. Cuida la imagen. Aquí básicamente me refiero a definir la cultura de la empresa y alimentarla. Página de empleo. Pues la empresa necesita tener una página de empleo para vender el proyecto y pues la empresa al candidato ideal, ¿no? Las redes sociales, creo que de lo más importante que hemos visto durante este curso, una fuente que nos ayuda a hacer un proceso de reclutamiento muy eficiente. Y las redes sociales además nos sirven para compartir contenido e información relevante sobre cómo es trabajar en nuestra compañía y cuáles son las ofertas de empleo. En la fase de contratar, tenemos emails automáticos de respuesta. Eh, Vale la pena mencionar que enviar emails a todos los candidatos informando de cómo avanza el proceso de selección es súper recomendable. Base de datos de candidatos. Em, Buscar entre todo el talento que hemos conseguido atraer en la base de datos pues, funciona. Lo podemos hacer por medio de filtros y palabras claves para encontrarlo. Tengamos en cuenta que no siempre que tengamos una requisición nueva, pues tenemos que empezar de ceros. Tenemos candidatos que quieren trabajar en nuestra compañía esperando quizás una nueva oferta. Informes. Eh, pues, ¿cómo sabemos qué canales atraen a los mejores candidatos o a las personas que ya hemos contratado? Entonces, es bueno analizar el éxito de ese proceso de reclutamiento y cuáles fueron los canales que, pues, nos sirvieron en la contratación de los que ya están en nuestra compañía. Y por último, en la fase de enamorar, hablo de la experiencia del candidato porque me parece muy importante tratar durante todo el proceso a los candidatos como si ya fueran trabajadores de nuestra empresa. Esto es lo que pues nos beneficia es que tanto los que se han quedado como los que se han contratado, pues nos van a recomendar y nos van a referir a otros candidatos. Los referidos me parece que son una fuente excelente de atracción de talento, que considero que los trabajadores de la empresa deben conocer las ofertas que hay disponibles y tener de una forma muy fácil la posibilidad de compartir esas ofertas con sus contactos. Y por último están las encuestas,
Creo que considero que saber lo que opinan tus empleados y candidatos, pues te ayudarán a mejorar el proceso de selección y pues en consecuencia atraen y enamoran a los candidatos adecuados. A la parte final de la presentación pueden encontrar eh, algunas recomendaciones que nos pueden servir en todo el proceso de reclutamiento. El desarrollo profesional y personal es un factor clave para motivar al talento. Hoy en día las nuevas generaciones quieren trabajar en una empresa que los respalde profesionalmente. Si los valores de la empresa están alineados con las acciones que se viven dentro, pues los empleados serán felices en dicho ambiente laboral y no hay mejor promotor que un empleado motivado. Hablará bien de nuestra empresa con su núcleo y sus amigos, lo que dará un gran valor agregado a la empresa. Bien, vamos a hablar de las ventajas, pero también de las desventajas del reclutamiento 4.0. Honestamente, a mí me encanta el reclutamiento, le veo muchas ventajas, pero también he evidenciado que puede generar algunas desventajas. Para destacar las ventajas, veo que por medio de este proceso pueden llegar muchos candidatos y de esta manera se puede segmentar y definir estrategias para llegar más rápido a los candidatos elegidos y llegar por la vía correcta. Voy a poner un ejemplo. En LinkedIn, la mayoría de los profesionales que están allí son pues profesionales que ya cuentan con una experiencia laboral. Si actualmente en la compañía necesitáramos de la participación de jóvenes que sean recién graduados o de estudiantes que estén buscando em, pasantías o prácticas, pues considero que no va a ser la mejor herramienta para encontrarlos. En ese caso, pues creo que lo mejor sería consultar por Facebook o Instagram. Con esto lo que quiero resaltar es que es importante entender que dependiendo del tipo de perfil que se esté solicitando, podemos también definir a dónde vamos a salir a buscarlos. Otra ventaja es que ha generado para las personas de recursos humanos que sean más creativos e innovadores en las estrategias de evaluación de competencias. Y desde mi punto de vista lo veo muy positivo. Eh, otro, otro factor, otra ventaja que veo en el reclutamiento 4.0 es la reducción de costos y de tiempo. Miren, antes lo hacían de manera manual. Imaginémonos cuando llegaban cientos de hojas de vida a una oficina. Entonces, destapar el sobre, revisar una a una, si cumplían o no con los requisitos para aplicar al cargo. Si no cumplían, entonces guardarla. Y si después, meses después, llegaba otra requisición, pues generar nuevamente la búsqueda, eh, pues generaba que fuera un trabajo demasiado manual. Hoy en día tenemos la posibilidad de que si un candidato no cumplió con el proceso, pues no queda en nos queda en nuestra base de datos y ya pues evaluado, con revisión de competencias, no vamos a necesitar iniciar los mismos procesos desde el inicio. Entonces, considero en términos de tiempo y dinero que es una de las ventajas más importantes que tiene este proceso. Además que también a nivel de proceso para el equipo de recursos humanos y para la persona que está reclutando, pues disminuye la carga operativa. Yo creo que en algún momento esto puede generar, si no es automatizado, pues la forma en que se estaba haciendo manualmente, pues que puede generar que dicho personal tienda a cansarse del proceso. Desde mi concepto muy personal, hace mucho más atractivo también para quienes trabajan en el reclutamiento. Y por último, encontramos unas desventajas del reclutamiento y básicamente tengo dos. Descartar a candidatos por temas personales y contratar al empleado equivocado. Llegar a las redes sociales de los candidatos eh,
pues genera que tengamos acceso a información personal. Y como seres humanos, entonces puede suceder que cuando vemos en la red social del candidato y encontramos algo que no está afín con nosotros, cabe la posibilidad de descartar al candidato por esa razón. Como también puede ser que de pronto nos encontramos cosas que no esperábamos encontrarnos y que pueden mostrar una gran imagen, pero que a la hora del desempeño nos damos cuenta que no era la persona ideal.